¿Qué te viene a ti por el concepto de intraemprendimiento? Estamos muy habituados a hablar de emprendimiento y también de reinvención profesional. Incluso es muy habitual que relacionemos ambos conceptos. Pero ¿y si te digo que ambos podemos ejecutarlos y llevarlos a cabo también desde dentro de las empresas? ¿Quieres saber cómo es esto posible? Es más, ¿quieres saber qué es lo que tiene para aportar la actitud intraemprendedora a tu empresa? Pues quédate con nosotros porque hoy nos tomamos un café con un experto en negocio digital, en intraemprendimiento y en ventas. Así es que coge tu té, coge tu café y no te lo pierdas. Arrancamos. Mi nombre es Sandra Solís y os doy la bienvenida a Liderarte Café, un espacio para la conversación, el aprendizaje y el autoconocimiento con propósito. La misión de este podcast es impulsar nuestro desarrollo personal y profesional a través del autoconocimiento y de la reflexión consciente, para ser mejores líderes cada día y con mayúsculas en todos los ámbitos de nuestra vida. Hablaremos sobre experiencias personales, reinvención profesional, gestión emocional, creencias, equipos y muchísimo más. Venga, pasa y quédate con nosotros, que a este café invito yo. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a Liderarte Café. Fue un placer tenerte aquí. Un placer para mí que me hayáis invitado, así que encantado. Muchas gracias. Bueno, José, yo te conozco desde hace ya muchos años, ya nos conocemos, hemos trabajado mucho tiempo juntos, pero me gustaría que tú te presentases a la audiencia, a las personas que nos están escuchando. ¿Quién eres tú, José Manuel? Bueno, pues voy a contarte un poco cuál es mi historia profesional, Perfecto. empezando pues por allá, por los lejanos primeros años 90, que fue cuando fui a la universidad, estudié un par de ingenierías, pero para mí aquello en aquel momento era un plan B, porque yo lo que realmente quería ser entonces tenía 20 y pocos años, yo quería dedicarme a la música y ser rockstar. Entonces, bueno, pues fue una cosa que hice durante un montón de tiempo y dedicándole ganas, energía y fuerza vital durante mucho tiempo. De hecho, he hecho un montón de cosas en el mundo de la música. Es una cosa que normalmente, pues no, si no surge, no lo cuento. Pero bueno, he tocado mucho en directo, he estado por toda España, en varios países, he editado varios discos, pero aquello, bueno, pues no funcionó. Obviamente, pues no estás delante de Alejandro Sanz o de Bunbury, ¿no? O de Rosalía, ¿no? Así que aquello no funcionó. Siempre digo que el mundo de la música para mí fue mi primer fracaso emprendedor, que no, bueno, algo a lo que le dediqué mucha pasión, pero que no funcionó. Menos mal que tenía un plan A, que era el de estudiar ingeniería en la universidad, y bueno, pues a finales de los años 90, encontrar trabajo como ingeniero, siendo un chaval limpito como yo entonces, pues fue relativamente fácil. Y bueno, pues estuve trabajando 10 años en varias compañías multinacionales, siempre relacionado con temas de negocio y de representación de la empresa, de defensa de proyectos. Y luego más o menos a los 10 años, bueno, pues me apetecía hacer un cambio en mi vida, probar otras cosas y bueno, pues dejé esa vida, vamos a decir, más o menos plácida de trabajar por cuenta ajena y cobrar todos los meses y bueno, pues inicié un proyecto por mi cuenta que sigue existiendo a día de hoy, es la agencia El Equipo E, una agencia de estrategia digital y de creatividad, que es a la que bueno, pues dedico la mayoría de mi jornada. En paralelo a esto, pues también en estos últimos años, pues había otra pequeña espinita clavada de esas que te quedan ahí, que te gusta, que siempre dices, algún día haré esto, ¿no? Bueno, pues me gustaba el mundo editorial y bueno, pues escribí un primer libro que, sobre todo sobre mi experiencia en el ámbito de las ventas, tanto en la etapa de por cuenta ajena como por cuenta propia, ya como emprendedor. Y bueno, pues al final conseguí publicarlo y a raíz de ahí, bueno, pues empezó una serie pues eso, de conferencias, de unas labores pues de comunicación y de colaboración con medios. Y bueno, pues hago radio, hago televisión, y bueno, y cosas como esta que estamos haciendo tú y yo hoy aquí. Así que como ves, tengo un currículum que así a priori
puede parecer un poco disperso, ¿vale? Pero siempre al final el hilo conductor probablemente es que siempre me he dedicado a vender algo, ¿no? He vendido por cuenta ajena, por cuenta propia, he vendido discos, he vendido libros, vendo proyectos, o sea que proyectos de tecnología, así que bueno, ese podemos decir que es un poco el hilo conductor de mi historia profesional. Bueno, hemos comenzado, José Manuel, la entrevista y yo decía, llevamos muchos años conociéndonos, hemos trabajado muchas veces juntos y lo primero que haces es contarme algo que no sé. O sea, es que hasta hoy me traías una sorpresa preparada. La pequeña sorpresa, sí, efectivamente. Sí, ocurrió el tema de la música, que entiendo que es a lo que te refieres, Claro. ocurrió hace ya muchos años y bueno, pues fue una etapa de mi vida muy bonita y que estuvo muy bien, pero que, bueno, pues que no pudo ser. Ahí, como decía antes, para mí un fracaso emprendedor, pero me ha quedado algo muy importante que es el hecho de decir, lo intenté. Intenté con todas mis ganas el hacer que esto funcionara. No pudo ser, pero no me queda esa espinita clavada de decir, no, no lo hice o no quise intentar ese proyecto que tanta ilusión me hacía, ¿no? Por lo menos lo intentaste y también te llevaste todos los aprendizajes a las historias que nos has ido exponiendo que se suceden después hasta el día de hoy, ¿no? Sí, porque mira, algo que siempre cuento, de hecho está incluido en uno de mis libros, un capítulo dedicado a eso, que mis capacidades, por ejemplo, para hablar en público, realmente se basan en lo que aprendí en los escenarios con una banda de rock. Es Ujú. decir, muchas veces dar una conferencia y dar un concierto, pues se rige por los mismos principios. Y bueno, pues eso hizo que aprendiera mucho y que perdiera un poco ese miedo al escenario, ¿no? El miedo a hablar en público, ¿no? Y eso se lo debo, por ejemplo, a mi etapa como músico. Esto es algo muy interesante. Yo que me he reinventado también en varias ocasiones, lo suelo contar bastante, que al final todas tus vidas profesionales o todas tus etapas profesionales se relacionan de alguna forma por algún punto en común y por algún aprendizaje que vas, bueno, pues superponiendo, ¿no? Como pisos una sobre otra y el producto final al final es muy completo, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ya has visto que antes decía que mi currículum es un tanto disperso, pero no, he aprendido mucho. Pues, por ejemplo, la música ha hecho que me facilite el hablar en público. Hablar en público me ha facilitado, por ejemplo, pues el poder colaborar en radio y los tiempos y los ritmos de la radio me han abierto la puerta, por ejemplo, de televisión, ¿no? De todo es mucho más rápido. Y bueno, pues es un aprendizaje continuo de unas cosas que te llevan a otras y se van abriendo puertas y de ti depende decidir si quieres continuar por ellas o no, o bueno, o quedarte simplemente en hacer lo que se supone que ya sabes hacer y quedarte en eso que llaman zona de confort, ¿no? Quedarte ahí en tu zona donde, bueno, pues nada raro puede pasar. Exacto, totalmente de acuerdo. Y además hay que tener los ojos muy abiertos para, efectivamente, como dices, ir viendo esas señales, ir viendo a qué tren te quieres subir o a cuál no, o cuál decides aprovechar y cuál no. Ujú. Totalmente. Así es, así es. Así es. Y nos contabas, José Manuel, que tenías un hilo conductor a través de la venta, ¿no? Sobre todo. Y yo también vinculo mucho la venta con la comunicación. Al final, la comunicación cara al público, el público puede ser una persona, desde una persona a varias personas. Y decías que ese es un poco el hilo conductor de toda tu trayectoria, de toda la historia que te acompaña. Y yo querría preguntarte, si te planteas un poco con esta perspectiva que acabas de hacer un resumen perfecto de tu historia profesional, de aquello a lo que te dedicas ahora, de ese hilo conductor, ¿para qué haces todo lo que haces? ¿Qué dirías que está detrás? ¿Para qué lo hago? Pues es una pregunta a lo mejor demasiado profunda, ¿no? Te puedo decir que me gusta lo que hago y que soy una persona activa y que, bueno, pues al final me gusta la variedad, el ir picoteando cosas. Yo no podría tener un trabajo de estos rutinario con un horario fijo, haciendo todos los días lo mismo, donde ayer fue igual que hoy y hoy será igual que mañana, ¿no? A veces cuando te dedicas a trabajos, digamos, un poco más liberales, como pueda ser mi caso, siempre te hablan de la incertidumbre, ¿no? De qué puede pasar mañana. Y si mañana resulta que, bueno, pues yo creo que más peligrosa que la incertidumbre es la rutina, ¿no? El hecho de, a mí me mataría de aburrimiento un trabajo en el que todas las semanas serían iguales y que cada lunes me levante para decir, voy a hacer otra semana más exactamente igual que la anterior y esperando a que lleguen las vacaciones para fugarme o para desconectar, ¿no? Así que la realidad es que si mañana me tocara la lotería, no sé,
50 millones de euros, vamos a decir, que ojalá, ojalá que pase, pero bueno, si me tocaran 50 millones en la lotería y pudiera vivir el resto de mi vida sin necesidad de trabajar, pues hombre, dejaría la primera línea, vamos a decir que no estaría ahí en el día a día, pero seguro que seguiría haciendo cosas y le dedicaría más tiempo a las cosas que más me apasionan, sin la presión de, bueno, pues de lo que ya sabemos, ¿no? Las entregas, las prisas, las deadlines y ese tipo de cosas, ¿no? Así que sí, seguiría haciendo cosas más por pasión, ya no necesitaría el dinero, más por pasión que otra cosa, ¿no? Así que sí, soy una persona activa y lo hago porque me gusta, básicamente. El buscar al final vivir fuera de esa rutina, ¿no? Diaria que te Ujú. aplasta. Probablemente para mí sea lo peor, el hacer muchos días iguales. Y bueno, pues me da mucha vidilla pues este mix que tengo ahora mismo a nivel profesional, pues bueno, pues tiro para adelante de una agencia, llevo la parte de estrategia digital, entonces bueno, pues tengo contacto con empresas, con clientes y demás, pero bueno, al mismo tiempo colaboro con medios, hago cosas como esto que estamos haciendo hoy aquí, y bueno, esta variedad es lo que me da la vidilla como para, bueno, pues para la motivación para arrancar los lunes y diciendo, oye, pues qué bien, que es lunes, pues venga, vamos a ello. Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo y bueno, comparto bastante de ese salirme de esa rutina. Y además es algo que creo que se asocia mucho a ese concepto de emprender, ¿no? Que seguramente muchas de las personas que nos escuchen pues saben que está muy, muy vinculado, pero cuando hablamos de intraemprender, y vamos a entrar ya un poquito en materia, ¿qué tiene que ver con el emprender, con el concepto tradicional de emprender al que estamos habituados? ¿Y qué no tiene que ver? En qué se parece? ¿En Sí. qué es distinto? A ver, el emprendedor y el intraemprendedor comparten básicamente los valores tradicionales de lo que es la cultura emprendedora, ¿no? Hablamos principalmente de pasión. Es decir, la pasión es probablemente lo que diferencie a los emprendedores bueno, pues de cualquier otro profesional, ¿no? Pero bueno, hablamos de otros valores como pueda ser eso, la capacidad de gestión o la mentalidad ganadora, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso es lo que tienen en común ambos profesionales. Lo que los diferencia es probablemente el dónde o el cómo. Es decir, el emprendedor al final lo hace por su cuenta, a su cuenta de riesgo, lo hace con total libertad, para lo bueno y para lo malo. Tiene partes buenas, pues puede tomar sus propias decisiones, pero tiene la parte mala que es la de la incertidumbre, un riesgo ahí de incertidumbre bastante alto, ¿no? También la estadística en su contra, porque dicen que el 60-70% de las empresas nuevas no superan el cuarto año. O sea que, digamos, tenemos que luchar contra la pura estadística, digamos, ¿no? Y luego, por otra parte, el intraemprendedor, bueno, pues no lo hace por su cuenta de riesgo, sino que lo hace dentro de una empresa. Es un profesional de perfil emprendedor, pero que, bueno, pues prefiere tener un poquito más controlada esa incertidumbre y hacerlo dentro de un entorno de empresa, pues normalmente empresa grande, empresa multinacional. Así que la diferencia principal entre emprender e intraemprender es el sitio donde lo hacemos. Son el mismo tipo de profesionales, pero, digamos, con libertad total o dentro de una gran compañía, de una empresa. Justo a eso iba a preguntarte, José Manuel, porque el hacerlo dentro de una empresa, ¿qué implica en cuanto a qué debemos ceder para intraemprender en lugar de emprender? El riesgo está claro, ¿no? Pero Sí, a ver, siempre el hacerlo dentro de una compañía va a restarte libertad. Esta es la primera parte. Ya no es lo que yo diga, sino un poco lo que te manden. Habrá unos ujú, objetivos que probablemente a ti se te escapen, que vengan de un nivel mucho más superior y te tienes que amoldar a esas estructuras. En el momento en el que trabajas bajo, digamos, bajo las directrices de una gran compañía, bueno, pues habrá unos horarios, unas ubicaciones físicas, habrá unas burocracias, habrá una serie de cosas a las que te tienes que adecuar. Y eso es así. Y yo creo que el intraemprendedor cuenta con ello. Pero a cambio, bueno, pues tiene otras ventajas, ¿no? Y sobre todo es la reducción del riesgo de manera radical. El riesgo al que se enfrenta cualquier emprendedor es mucho mayor, empezando por el propio riesgo económico y la claro. entrega, digamos, muy grande que tienes que tener. Incluso los medios, la empresa te puede proporcionar medios muy importantes que probablemente si vas por tu cuenta pues no puedas disponer de ello. Vale, ok. ¿Y qué cualidades dirías tú que conforman esa actitud intraemprendedora? Porque escuchándote
ostras, cualquiera que tenga esa inquietud puede decir, bueno, pues me parece una buena forma de empezar desde dentro Sí, de la a ver, empresa, ¿no? Pero ¿qué cualidades tiene que tener o qué actitudes o sí. cómo lo describirías tú? La actitud emprendedora en general, bueno, pues hablábamos antes de la pasión. Bueno, pues la pasión es una de ellas. Tengo que levantarme por la mañana e ir a tope a aquello en lo que trabajo, ¿no? Aquello en lo que estoy trabajando en ese momento. Lo de la pasión es fundamental, pero también hay otras características, por ejemplo, la creatividad. Pues a la hora de enfrentarte a problemas, bueno, pues buscar soluciones alternativas para problemas que se llevan dando durante mucho tiempo y que ya llevamos resolviendo de la misma manera, ¿no? Entonces, la creatividad, en su sentido más genérico, bueno, pues es también un valor muy importante. La capacidad de ejecución, que probablemente sea el valor más importante que aporta un emprendedor. Siempre se asocia al emprendedor con ideas revolucionarias. Parece que pensamos en Steve Jobs o en este tipo de grandes emprendedores que han revolucionado el mundo y que han tenido unas ideas que, bueno, pues que cambian o que revolucionan el mundo, ¿no? Y no es tanto así. Es decir, la mayoría de los emprendedores lo que buscan es, bueno, pues una pequeña solución alternativa a un problema que lleva ahí toda la vida. Es decir, Starbucks no deja de ser una cafetería, cafeterías como todas las que hay por todas partes, pero bueno, pues han sabido darle un nuevo enfoque y con eso, pues bueno, pues han creado un modelo que prácticamente no tiene otra cosa igual, ¿no? Así que por eso digo que la capacidad bueno, pues de ejecución para llevar a cabo una solución diferente a un problema que lleva mucho tiempo ahí, pues sea otra de esas características muy diferenciales de un emprendedor con respecto a un profesional normal, ¿no? O un intraemprendedor. Y la mentalidad ganadora, por mencionar una última, esto es inevitable porque si no, probablemente si nos derrumbamos a la primera de cambio, o sea, nadie dice que emprender sea un camino sencillo o que montar tu propio proyecto sea sencillo, no lo va a ser, tanto dentro de la empresa como fuera, o sea, por tu cuenta. Así que, bueno, pues hay que tener resiliencia bueno, y tirar para adelante ante los problemas que van a venir con seguridad. O sea, van a ocurrir. No es tanto, como decían, ya no recuerdo dónde, el problema no es el problema, sino mi actitud ante el problema, ¿no? Tenemos que tener una actitud ganadora para poder con todo ello, porque va a venir seguro. Exactamente. O sea que la pasión, la creatividad, la capacidad de ejecución y la mentalidad ganadora son características clave que comparte tanto un intraemprendedor dentro de una empresa como el emprendedor por su propia cuenta, ¿no? Correcto, yo creo que lo has resumido muy bien, así que son probablemente, yo le he dado muchas vueltas a esto sobre todo a raíz de escribir mi segundo libro, que está dedicado a temas de intraemprendimiento, y bueno, pues yo creo que representa bastante bien lo que diferencia a un emprendedor o un intraemprendedor de otro profesional. Exactamente, exactamente. Y José Manuel, ¿tú dirías que esas iniciativas intraemprendedoras dentro de empresa que al final buscan perfiles con este tipo de iniciativas para ser impulsados, o sea, con este tipo de características, disculpad, para poder impulsar estas iniciativas, eh, nacen de la propia empresa o pueden nacer del propio empleado? A ver, es difícil que nazcan del empleado si no le han puesto las cosas fáciles previamente. Es decir, que en la mayoría de los casos tiene que la empresa poner un poco de su parte. En el ámbito del intraemprendimiento tenemos que movernos como en una balanza y tenemos las dos caras de la misma moneda al final. Por un lado está la empresa y por otro lado los profesionales que trabajan en ella. Y ambos tienen que ser partícipes de esta filosofía de trabajo, vamos a Ajá. decir, ¿no? De nada vale que yo tenga muchas ganas si no me lo permiten. O al revés, de nada vale que yo lo fomente mucho entre mi equipo si nadie está interesado en ello, ¿no? Es decir, que ambas partes tienen que colaborar. Y así es. Para las empresas es importante porque, a ver, todas las empresas a día de hoy están necesitadas de reinvención. Esto es una necesidad debido a que los ciclos de éxito son cada vez más cortos. Es decir, hace 400 años, si mi padre era herrero, yo sería herrero, mi hijo sería herrero, mi nieto sería herrero y no cambiaría nada, ¿no? A día de hoy tú, bueno, pues inicias un nuevo proyecto, es un cierto éxito en tu mercado y en cuestión de un par de años, tres, ya te han imitado, ya tienes un montón de competencia que probablemente lo haga mejor que tú todavía. Es Claro. decir, que hay una necesidad
muy fuerte de reinvención por parte de por parte de las empresas, ¿no? Al mismo tiempo también se da otro efecto, y es que las empresas grandes admiran a las startups por todo lo que son capaces de hacer con tan pocos medios. Es decir, grandes multinacionales con cientos o miles de empleados, con decenas de sedes en un montón de países, y de repente aparece un grupo de amiguetes en un coworking y lanzan una aplicación software que les hace polvo, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿cómo han sido capaces estos chicos de hacer todo eso? ¿No? Hay una admiración, y eso es real. Lo encuentras Ujú. en muchos directivos que siempre buscan a este tipo de perfiles para fijarse en ellos, ¿no? Así que al final, todo esto es importante para esa pata de las empresas, porque bueno, pues les ayuda a descubrir el potencial que realmente tienen en las personas que trabajan en su equipo, y bueno, pues se fomenta la cultura innovadora que es necesaria para lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa necesidad de reinventarse debido a que los ciclos de éxito son cada vez más cortos. Claro. Y hablabas tú precisamente de que las empresas buscan, y es verdad, yo lo he vivido también, yo misma dentro de multinacionales, buscar ese enfoque de startup para, bueno, ponerse un poco también al nivel, ¿no? En el desarrollo de determinados productos, para no quedarse atrás. Es cierto que se busca esto, y es cierto que el intraemprendimiento muchas veces está asociado a lanzar ese tipo de iniciativas dentro de las empresas. ¿Y qué es lo que dirías tú que les aporta a las empresas que se embarcan en estos intraemprendimientos, en estos proyectos intraemprendedores? La agilidad para mí está clara, ¿no? Yo creo que se deriva un poco de lo que estábamos hablando tú y yo, pero ¿qué más crees que aporta ese intraemprendimiento a las Sí, empresas? ¿Por qué deberían adoptar ese enfoque? sí, yo creo que lo decía antes, es la necesidad de reinvención. Entonces, el innovar, porque la competencia, hoy no hay nichos sin competencia. Mm. Y de hecho, si encuentras un nicho en el que no hay competencia, es básicamente porque no es nicho, es decir, porque no hay negocio en esa parte, ¿no? Ese, por ejemplo, ha sido un error que yo he cometido en alguna ocasión también, decir, no, aquí no hay nadie, vamos a atacar esto. Bueno, pues si no hay nadie, por algo será, porque ya hay gente muy lista en muchos sitios pensando cosas muy interesantes, ¿no? Y que a ti se te ocurra el primero, pues ya es raro. Es decir, que al final todos tenemos competencia, te dediques a lo que te dediques, y tienes la necesidad constante de estar bueno, pues mejorando tus productos, mejorando tus servicios, y bueno, pues mejorando el modelo de negocio, o cómo lo llevas a cabo, cómo lo acercas a tus clientes o a tus públicos objetivo. Así que esa es probablemente la principal ventaja que aporta el intraemprendimiento para las empresas. O sea, la innovación, la reinvención, aparte de ganar agilidad, ¿no? Con respecto sobre todo a empresas que son muy, muy grandes y tienen una Sí, burocracia el tema enorme. de la agilidad que lo mencionabas tú antes también es importante. Hay veces que se quiere cambiar, pero la velocidad del cambio es tan sumamente lenta que cuando el cambio llega ya está antiguo. Claro. Entonces, y esto lo hemos vivido en multitud de ocasiones, ¿no? Así que sí, el ser ágil para poder llevar a cabo los cambios, pues también es importante. No solo hay que saber cuándo hay que cambiar, sino cuándo pivotar, por ejemplo, un modelo de negocio, sino hacerlo lo suficientemente rápido para no dejarte, para que no te coma la competencia mientras tanto. Claro, exactamente, es bastante así. Y también yo muchas veces hablo, José Manuel, de cómo estas iniciativas dentro de las empresas pueden verse impulsadas o pueden verse facilitadas, o todo lo contrario, en función de la cultura empresarial dentro de la cual se pretende desarrollar, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las características fundamentales que debe tener una cultura empresarial para que podamos impulsar este tipo de iniciativas? Pues mira, yo creo que esta pregunta es muy importante porque es lo que yo creo que lo inicia todo. Y también después de haber pensado sobre este tema, haber visto ejemplos, bueno, pues yo creo que el principal de todos es la libertad que deberían de dar las empresas para que su gente pruebe cosas. Es decir, al final hay que dejar hacer. Si tu empresa se rige por unas normas muy estrictas, por unas directrices muy claras, por unas planificaciones muy ajustadas, bueno, pues ahí no hay lugar para innovar, ahí no hay lugar para probar cosas, ¿no? Así que lo primero de todo es tener una cierta libertad para poder probar cosas. Luego, por otra parte, no penalizar el error. Obviamente, si dejas a tu gente que pruebe cosas, pues habrá veces que todo vaya bien y habrá otras veces que se equivoquen. Bueno, pues no pasa nada. Podemos decir que el error es la antesala de la innovación. Entonces, bueno, nos hemos equivocado,
pues perfecto, hemos echado al traste con un montón de horas de trabajo y tal, pero bueno, hemos aprendido que esto probablemente no sea el camino, a lo mejor es por este otro, ¿no? Así que una cierta cultura del error, pues yo creo que también es muy, muy importante. Y en tercer lugar, vamos a decir, el estímulo intelectual. Si al final damos por hecho que las empresas son principalmente personas, talento de personas, y que cada vez son menos cuestiones físicas y de trabajo físico o de maquinaria, sino que es mucho más, digamos, un acercamiento mucho más intelectual, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es, igual que hay empresas que le pagan el gimnasio a sus empleados pues para que estén en buena forma física, bueno, pues tenemos que hacer todo lo posible por mantenerles despiertos, ¿no? Y bueno, pues esto pasa por desde organizar conferencias dentro de la empresa, compartir documentos interesantes, invitar a eventos a tus profesionales, o incluso, bueno, pues compartir experiencias con profesionales. A mí esto, por ejemplo, me gusta mucho, que no son estrictamente de tu sector, que pueden ser un sector completamente paralelo al tuyo, pero las técnicas de creatividad que han podido utilizar, bueno, pues perfectamente pueden aplicar a tu ámbito de actuación, ¿no? Así que muchas veces el cerebro hace conexiones entre cosas que son aparentemente dispersas y que de repente, bueno, pues se vuelven a conectar y surge una idea que, bueno, pues que puede ser algo interesante, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el resumen de lo que yo creo que tienen que fomentar las empresas, ¿no? Libertad, no penalizar, no perseguir el error y el estímulo intelectual. Muy bien, ¿y cómo de difícil es esto? Porque claro, lo mencionamos aquí y parece casi obvio, ¿no? Vinculándolo a conceptos de emprendimiento, de intraemprendimiento, de reinvención dentro de la propia empresa, pero ¿cómo de difícil es esto? ¿Cuáles son los principales stoppers que nos encontramos dentro de las empresas para poder llevar a Sí. cabo esto, implantar esto en la cultura? Sí, a ver, hay muchas empresas con un nivel de inmovilismo bastante grande, donde, digamos, la dirección los ejecutivos, bueno, Ujú. pues no están por la labor de cambiar nada. Se mueven en su rutina, digamos, y no tienen por qué cambiar. Podríamos decir que hay dos tipos de empresas, según al hilo de esta pregunta, ¿no? Las que están dispuestas a cambiar y las que no, las que directamente pues, se quedan ahí ancladas en su inmovilismo, ¿no? Si eres un profesional de los que tiene, bueno, pues esos valores, esa pasión, esas ganas por hacer cosas, y bueno, pues estás trabajando en ese momento en una empresa de estas inmovilistas, bueno, pues a mí yo soy bastante pragmático y no me gusta iniciar guerras que sé que no voy a poder ganar. Así que mi consejo sería, yo creo que esta gente no te merece. Lo que tienes que hacer es probablemente buscarte un hueco en otro sitio y marcharte, simplemente. O sea que hay empresas donde nada cambia y no va a cambiar. Así que, bueno, pues a lo mejor lo ideal es buscar un sitio donde sí que se te dé esa libertad, ya que tú eres un profesional con chispa, con ganas, con pasión. Bueno, pues buscar otro sitio donde sí que puedas dar rienda suelta a todas esas ganas por hacer las cosas diferentes. Vale, o sea que, bueno, el principal problema va a ser ese inmovilismo que para mí viene Sí, siempre muy derivado de un miedo a perder el control al final, ¿no? A perder cosas que tenemos controladas, ¿no? sí, por supuesto. Pero da un poco igual cuáles sean las razones. Ujú. La realidad es que la empresa que es inmovilista lo es y lo seguirá siendo normalmente. O sea, raro es que de repente haya un cambio radical y alguien que lleva 20 o 30 años siendo inmovilista, de repente sea el adalid del dinamismo, ¿no? Así que no es habitual. Por eso decía que da igual cuáles sean los motivos, no nos metamos en esa guerra porque probablemente pues, no tengamos nada que ganar. El pragmatismo al poder, saber que hay Sí, empresas que sí aportan o sí apuestan exacto. por Yo esa creo que otra eso es lo filosofía. importante. Sí. Eso es lo importante, el Ujú. saber que no todo es como lo que estás viviendo en ese momento, sino que hay otros sitios donde sí que pueden valorar esas ganas o esa pasión que tú tienes y que la tienes ahí arrinconada, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante porque es verdad que si bien hay ciertos aspectos que pueden bloquear a las empresas a moverse o a derivar su cultura hacia una cultura de mayor apertura y mayor libertad, eh, también nos pasa a las personas, ¿no? Dentro de las empresas, el tener ese miedo a pensar que no hay más mundo que el que ya conocemos. Y bueno, sí, es importante que sepan que existe más mundo que el que ya conocemos y que hay muchas empresas que se apuestan por ese enfoque. Sí, sí, por supuesto. Además, bueno, yo creo que los millennials y los centennials, o sea, los que vienen después,
son perfiles mucho más inquietos como profesionales y sí que han ido viendo diferentes empresas, se cambian cada pocos años, cada 3, 5 años, van bailando de unas empresas a otras y bueno, es un poco el mundo en el que vivimos ahora mismo y sobre todo en algunos sectores como es el ámbito del marketing, la comunicación, la tecnología, etcétera, ¿no? Pero hay otros profesionales entre los que son un poquito más maduritos, como pueda ser yo, la gente de mi edad, que bueno, pues son mucho más inmovilistas también, ¿no? Entonces, yo tengo compañeros, muchos compañeros que estudiaron ingeniería conmigo, que con 24 años salieron al mercado laboral, encontraron un buen trabajo en una multinacional y hoy, veintitantos años después, siguen en el mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues para este tipo de gente que solo conoce un lugar y que dice, pues es que esto es lo que hay, yo aquí ya no puedo hacer otra cosa, bueno, pues sí, decir que hay otra verdad ahí fuera y que existen otras cosas, ¿no? Probablemente para los millennials, bueno, pues que sea más habitual el cambiar de unos sitios a otros, bueno, pues estén más acostumbrados a decir, mira, en esta sí y en esta no, pues no voy a volver a cambiar otra vez y me vuelvo a otra que valoren más mi iniciativa, ¿no? Claro, a menos que esos veintitantos años sean intraemprendiendo, ¿no? Y pudiendo hacerlo. Sí, por supuesto. Hay empresas que, porque sean muy grandes, no quiere decir que no funcionen muy bien en este sentido. Y de hecho, el territorio intraemprendedor es especialmente indicado para las grandes multinacionales. Así que sí, sí, por supuesto que hay grandes compañías que lo están haciendo muy bien, lanzando proyectos súper interesantes. Y ahí tenemos el ejemplo de los grandes ejemplos de intraemprendimiento están en las empresas de Silicon Valley, que a día de hoy son super monstruos, las empresas líderes por cotización bursátil a nivel mundial, ¿no? Hablo de Google, de Facebook, de Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? A Microsoft. Así que donde se valoran mucho este tipo de actitudes y de iniciativas. Exactamente, exactamente. Y dentro de este tipo de empresas, José Manuel, donde sí se impulsa esa actitud intraemprendedora, ¿qué papel o qué rol dirías tú que juegan los líderes, los principales líder key opinion dentro de estas empresas? Sí, pues a ver, para mí que es un papel muy importante. El líder o los líderes de una compañía tienen que ser los primeros intraemprendedores, el número uno dentro de su empresa, ¿no? Porque son un poco el espejo en el que se mira el resto de la organización. Yo creo que las organizaciones son un poco como son sus líderes o cómo se muestran fuera, ¿no? Es decir, yo no me imagino a Tesla, por ejemplo, sin Elon Musk o a Apple sin Steve Jobs, ¿no? O sea, que yo creo que son organizaciones que han llegado a donde han llegado un poco por el liderazgo tan potente Ujú. y por ese concepto de emprendimiento tan fuerte que tenían sus líderes, ¿no? Así que sí, sin duda yo diría que el líder o el CEO tiene que ser el intraemprendedor número uno dentro de su compañía, por supuesto. Exacto, el ser espejo, ¿verdad? Como yo suelo decir para sus empleados, el ser ejemplo de aquello con lo que quieren, bueno, pues impulsar, cambiar y evolucionar dentro de la propia compañía. Sí, además un equipo de dirección potente atrae a talento. Al Claro. final, si yo soy un profesional inquieto y tengo la posibilidad, un buen profesional, y tengo la posibilidad de elegir entre varios sitios, pues ¿a dónde voy a ir a trabajar? Bueno, pues donde el líder representa una empresa, pues eso, motivadora e innovadora y donde sé que va a haber otros profesionales como yo. Entonces, bueno, pues no me iría a trabajar al típico trabajo gris, rutinario, etcétera, etcétera, donde se va a matar la iniciativa. Es decir, si tengo la necesidad, obviamente no, eso está así, o sea, si no tengo trabajo, no tal, pues iré a donde me llamen, haré lo que tenga que hacer, ¿no? Pero si puedo elegir, y normalmente los perfiles intraemprendedores pues suelen ser perfiles muy demandados, bueno, pues pueden elegir el ir a compañías donde, bueno, pues hay un liderazgo claro, normalmente cuando hay un liderazgo claro, bueno, pues hay unos objetivos claros y normalmente, bueno, pues se da mucho más pie a la innovación bueno, pues a valorar a este tipo de profesionales. Claro, tú hablabas antes precisamente de esa inspiración intelectual, ¿no? Para los trabajadores y las personas que están dentro de una empresa que impulsan el intraemprendimiento, la actitud intraemprendedora. Y yo creo que precisamente los directivos, los líderes de unas empresas son los primeros que tienen que ser capaces de inspirarles, ¿no? Sí, es lo que decimos. No hay normalmente una compañía muy abierta, muy innovadora, si no hay un líder detrás que esté impulsando todo eso. O sea que normalmente pues suele ir de la mano. Claro, el ser lo que están promulgando.
totalmente de acuerdo. Y bueno, todo esto que estamos hablando, José, que está muy ceñido al ámbito de, bueno, de empresa, de cultura, que a lo mejor a algunas personas se les escapa un poco de las manos o dicen, bueno, a mí esto me parece bien o tengo la oportunidad de entrar a una empresa de este tipo, pero yo por dónde empiezo, ¿qué puedo empezar a hacer mañana? Un primer pequeño paso, ¿no? A mí me gusta siempre trasladarles algo que sea práctico, que se puedan llevar de aquí del café para empezar a poner en práctica ya. ¿Tú qué les dirías? ¿Por dónde podrían empezar? Bueno, pues mira, para convertirse en un buen intraemprendedor, bueno, pues yo creo que para empezar el primer paso es ser un buen profesional en tu ámbito. Es decir, yo creo que eso es la base, el que tú en lo tuyo seas bueno. Y esto es independiente de a lo que te dediques. Ser un buen profesional en tu ámbito. Este es el punto de partida, lo cual pues quiere decir formarte, quiere decir, bueno, pues estar al día en las novedades de tu sector, de lo tuyo, a lo que tú te dediques. Para complementar tu formación, vamos a decir, formal, bueno, pues yo creo que tenemos que aprender de esos valores de los que hablábamos los emprendedores. Entonces tenemos que complementar nuestro currículum formal con cosas como, bueno, pues eso, esa mentalidad ganadora, esa capacidad de ejecución, creatividad, por ejemplo, bueno, pues informarte, ya no digo hacer un curso, ¿verdad? Pero bueno, sí, informarte un poco, bueno, pues sobre técnicas de creatividad, bueno, pues para complementar tu currículum con este tipo de valores propios de los emprendedores, ¿no? Y luego, por encima de aquí, es decir, una capa, digamos, superior a estos dos temas, yo creo que hay algunas cosas que también tenemos que hacer para terminar de redondear ese perfil intraemprendedor, ¿no? Bueno, pues entre ellas destaco algunas. Una de ellas, por ejemplo, es el estar habituado a la economía digital y a todo lo que tiene que ver con el ámbito digital. Es decir, tenemos que hacer una cierta marca personal, trabajarnos nuestra identidad digital, que es algo que no se hace de un día para otro. Esto es, no podemos ser como los malos alumnos, ¿no? Estudiar en la víspera del examen, sino que esto es una cosa un poco del picoteo del día a día, ¿no? Ujú. Así que, bueno, pues profundizar un poco o mejorar nuestra identidad digital, porque a día de hoy todos tenemos dos identidades, ¿no? La identidad física, ¿no? Que puede estar muy bien y puede ser una persona que en las distancias cortas se maneja muy bien, pero también en la parte digital, ¿no? Y hoy en día todos los profesionales nos buscamos en Internet unos a otros, así que por tanto tener una identidad digital potente es muy importante. Puedes ser un gran profesional, pero al mismo tiempo un indigente digital. Entonces, bueno, pues hay que intentar evitar esto, que tu imagen digital esté a la altura del profesional que eres, ¿no? Luego, por otra parte, también te dediques a lo que te dediques, es interesante el saber entender cómo funcionan los negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues el estar más o menos habituado con lo que es un modelo de negocio, cómo se aporta valor, cómo se hace una propuesta de valor, cuáles son los clientes a los que te diriges, cómo puedo pivotar o cambiar algo en un modelo de negocio para que de repente, bueno, pues surja un negocio nuevo. Ese es un punto muy importante, algo que manejan muy bien los emprendedores y que yo creo que los intraemprendedores pues también tienen que formarse en ello, conocer el ámbito de los modelos de negocio, entender las tripas de qué es lo que ocurre para que, bueno, ese flujo del dinero, ¿no? que circula y cómo aporto valor y recibo caja a cambio, ¿no? Y luego otro par de temas en los que yo creo que también es muy interesante formarse es, por una parte, la obsesión por el cliente, diría, ¿no? Por el cliente satisfecho, ¿no? El pensar en todo momento que a ti te puede parecer un producto o un servicio magnífico, pero que esto le tiene que interesar a alguien de fuera. Entonces, bueno, pues el pensar que tienes un objetivo detrás, que es el llegar a un hipotético cliente. Y esto muchas veces lo olvidamos. Los emprendedores tenemos a veces el defecto de darle muchas vueltas ahí, desarrollar un producto, esto es magnífico, tiene la último de tal. Vale, pero ¿le interesa esto a alguien? ¿Realmente esto tú se lo has contado a alguien y te ha dicho, oye, sí merece la pena? A alguien que pueda ser potencialmente tu público objetivo, no a tu madre, que tu madre siempre te dirá que es magnífico, ¿no? Es magnífico. Así que bueno, pues eso, el tener siempre en mente que esto se dirige a personas, a clientes, ¿no? O a empresas. Y bueno, pues que no se nos olvide eso, porque si no perdemos el foco y desparramamos, ¿no? Y relacionado con esto, pues está el capítulo de las ventas, ¿no? Y al final, sí, tenemos ahí potencialmente una serie de clientes, pero tenemos que montar un sistema de ventas muy potente
para no cometer el error de que al final el producto es magnífico, pero no lo quiere nadie. Y probablemente no nos lo compra nadie. Probablemente este sea quizás lo más importante de todo, en lo que se puede formar un intraemprendedor, ¿no? En ventas, ¿no? Es la capacidad más demandada a día de hoy. Puedes ser un gran profesional y estar, bueno, y que te vaya bien, pero si además eres un profesional que vende mucho, pues te irá mucho mejor y tendrás muchas más opciones en muchos más sitios, ¿no? Se demanda cada vez más las capacidades de venta en todas las disciplinas. Así que, bueno, ese es el resumen un poco de las cosas que podemos hacer, formarnos. Primero, a nivel de personal, pues eso, el levantarnos pasión, creatividad, etcétera, esas skills, digamos, un poco más generalistas, y luego estos otros temas más relacionados con, bueno, pues, economía digital, ventas y el tema de modelos de negocio, que son ámbitos en los que tenemos que saber y tenemos que conocer para hacer un buen papel. No, José, o sea que has dejado un buen listado de deberes para quien nos está escuchando y quiera decidirse a intraemprender en una empresa. Y a mí, fíjate, escuchándote hablamos de marca personal también, hablabas de una marca personal en el mundo digital. Ya no podemos escaparnos del mundo digital. En el mundo digital tenemos que estar y tenemos que decidir cómo queremos estar en él. Y luego Sí. has hablado mucho de toda esa formación que está en torno a un intraemprendedor, que para mí es prácticamente la misma que la que está en torno a cualquier emprendedor o cualquier empresario, ¿no? O sea, tienes que conocer de Sí, ventas, de modelo de negocio, el flujo del dinero. sí, 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 sí. A ver, ¿recuerdas que al principio decíamos que un emprendedor y un intraemprendedor era básicamente lo mismo, pero Exacto, la única diferencia era dónde ejecutaban su labor, ¿no? Sea por su correcto. cuenta o sea dentro de una compañía, ¿no? Pero efectivamente la formación y la mayoría de las cosas que he ido hoy enumerando aquí, pues aplica a ambos mundos, ¿no? Tanto a alguien que decida hacerlo por cuenta ajena dentro de una empresa, como a alguien que diga, mira, yo me voy a liar la manta a la cabeza y me voy a montar algo por mi cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue aplicando todo esto de lo que estábamos hablando. Sí, A mí me gusta mucho que lo traslades porque es verdad que la actitud no es suficiente, ¿no? Ni para emprender, ni tampoco para intraemprender. Que no nos dé esa sensación de falsa seguridad el intraemprendimiento, porque si no, la iniciativa va a fracasar, desde luego. Al final, intraemprender es como montar tu propia empresa o tu pequeña empresa dentro de otra empresa, ¿no? Y nace y sí, parte de cero y no basta solo con la actitud. Hay que tener unos conocimientos de base sólidos como todos los que tú has trasladado. Y todos pivotan en torno sí. a fórmate, fórmate y fórmate en todo esto. Sí, ese podría ser el resumen de todo. Obviamente estamos hablando de convertirnos en profesionales de élite y como tal, bueno, pues una de las primeras cosas que hay que hacer es, bueno, pues especializarse en muchas cosas. Tradicionalmente, el que era ingeniero o era médico o era arquitecto, pues ya era un gran profesional, simplemente por el hecho de tener una titulación o un papel que dice que tienes esos estudios, pero eso, desgraciadamente hoy, en un ámbito de extrema competencia, en todo, lo hablamos con las empresas, pero también con los profesionales. Bueno, pues es solo el principio. Igual que hay que saber inglés o hay que saber, no sé, este tipo de cuestiones, bueno, pues todo esto de lo que estamos hablando complementa de la mejor manera posible el currículum de cualquier profesional, se dedique a lo que se dedique. Claro. Y a mí me suena todo esto cuando te voy escuchando, José, a todo lo que nos trasladas en tu libro, ¿no? Tu libro yo lo tengo aquí, si me permites que lo enseñe. Sí, sí, por supuesto, sí, De le hecho, tengo. a muchos oyentes les sonará, porque durante mucho tiempo yo lo he tenido puesto en esta estantería de Sí, detrás. sí, sí. Cosa que Y yo, te agradezco mucho que lo tengas como referencia, sí. A ver, a mis libros les tengo un cariño, pues son como un hijo, ¿no? Al final, el primero que todos somos vendedores, que es más dedicado a temas de ventas, pues, hombre, el primero es como tener el primer hijo, ¿no? Es la primera experiencia con todo eso, entonces es todo como mucho más brutal, ¿no? Al principio, ¿no? El escribir un libro es una labor solitaria y donde principalmente te llueven las dudas. Es decir, ¿para qué estoy haciendo yo esto? Porque sobre todo cuando empiezas, como fue mi caso, bueno, pues no hay un contrato
pues un contrato editorial esperándote, sino que haces esto un poco de aquella manera, ¿no? Y bueno, pues fue una labor que sobre todo fue contra mí mismo de decir, venga, pues tengo que ser capaz de terminar esto, ¿no? Luego hubo algo que, un libro de ventas hubiera estado muy feo que no se lo hubiera conseguido vender a ninguna editorial, ¿no? Entonces, bueno, pues al final sí, después de tocar mis contactos y demás, bueno, pues terminé publicando en la editorial Libros de Cabecera, a la que le estoy muy agradecido, pues principalmente porque confiaron en mí cuando yo todavía era completamente novel en el ámbito editorial, ¿no? Y bueno, pues pasaron los años y bueno, pues fui viendo estos temas relacionados con intraemprendimiento y escribí el segundo libro, Intraemprendedores, que es el que has enseñado, y que bueno, que también le tengo un cariño especial porque es un poco como consolidar una actividad. Me parece que el primero, pues dice, bueno, fue casualidad, me salió bien, y el segundo es el que consolida realmente y el con el que ya me he atrevido a autodenominarme escritor, ¿no? Porque el primero, pues ya digo, pudo ser una casualidad, ¿no? O un error, ¿no? Y bueno, pues no es así, ¿no? Al final conseguí consolidar esta actividad que por otra parte me gusta muchísimo, y la gente de Libros de Cabecera de mi editorial pues siempre me ha tratado muy bien, y he descubierto un sector bueno, que realmente que me gusta y que me apasiona, ¿no? Así que bueno, pues pasé de estar con esas dudas de esto le gustará a alguien, habrá algún cliente, esto que hablábamos, habrá alguien que le interese esto que yo estoy escribiendo, y un tiempo después pues estar presentándolo en la Feria del Libro allí, firmando ejemplares, pues que la verdad que fue, sobre todo el primer año que fui, pues fue un subidón bastante importante, de esas cosas que hacen que, bueno, pues te levantes los lunes por la mañana y digas, oye, pues merece la pena lo que estoy haciendo, que al final se trata de eso y no esa rutina, ¿no? Esa rutina de hoy puedo esperar lo mismo que ayer y será igual que mañana y la semana que viene y el año que viene. Exacto, exactamente. Yo lo he querido mostrar porque de verdad estoy muy de acuerdo en que es un libro de cabecera. Tú sabes bien que yo también he sido intraemprendedora dentro de empresas y me parece que trasladas mucho a través del libro los conceptos de los que hemos hablado a lo largo de la conversación del café de hoy, pero también de manera muy pragmática, que es como tú también lo estás trayendo aquí, ¿no? Muy, muy clara, muy sencilla. Sí, yo creo que me costó mucho dar con el tono de comunicación al principio, sobre todo también un poco por falta de experiencia en mi primer libro, dar con el tono de comunicación adecuado. Ujú. Y para ello, bueno, pues leí muchos libros y vi cuáles tenían un tono que me gustaba más o que me llegaba más y cuáles no. Y bueno, pues siempre me ha gustado eso, ser práctico y sobre todo el ir contando historias que yo creo que pueden llegar prácticamente a cualquier profesional, a cualquiera que se mueva en el ámbito profesional, ¿no? Pero no Exacto. quería o creo que mis libros no están dirigidos a élites o a eruditos o a especialistas, ¿no? Sino todo lo contrario. Cualquiera, especialmente en el caso de intraemprendedores, bueno, pues yo creo que es un libro que va dirigido a cualquier profesional que simplemente quiera mejorar. Y bueno, pues los ejemplos son ejemplos muchas veces de andar por casa, ¿no? Los busco por la calle, en mis experiencias propias, cuando soy yo el que vende o el que compra, digamos, pues cuando me encuentro con una buena experiencia, pues normalmente siempre voy con el móvil, me voy apuntando la anécdota, mira, me ha pasado esto y tal, y luego, bueno, recopilo esas anécdotas que me han pasado en muchas ocasiones y pues para escribirlo bueno, pues desde la cercanía, ¿no? Y para que llegue a todo el mundo. Claro, exactamente. Pues dejaremos en las notas del episodio los enlaces para quien quiera los pueda adquirir, les pueda echar un vistazo, los conozca un poquito más de cerca. Yo, desde luego, lo recomiendo mucho. Podéis encontrar claves y experiencias muy, muy pragmáticas que os van a ilustrar y os van a inspirar muchísimo. Muchas gracias por la recomendación. Nada, gracias a ti, José, por todo lo que nos has aportado a través de los libros, por lo que nos seguirás aportando, eso esperamos, a través de los medios, por estar aquí hoy también con todos nosotros, con todas nosotras, aportándonos más inspiración, más experiencia. Y casi me gustaría cerrar el café preguntándote dónde pueden encontrarte nuestros oyentes. Bueno, pues muy sencillo porque lo tengo todo muy concentrado. Soy fácil de encontrar en Internet, en mi página web josemanuelvega.com. Ahí, bueno, pues concentro un poco toda la actividad que tengo, información de mis libros, conferencias, etcétera, etcétera. Así que, y ahí también están enlazadas por las principales redes sociales que, bueno, pues en Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues eso, es fácil encontrarme, dar conmigo, josemanuelvega.com. Ahí está todo. Fenomenal, ahí condensamos todos los accesos. Pues muchísimas gracias por este café, José Manuel, por venirte a lidarte café.
Oye, gracias a ti por invitarme. La verdad es que ha sido un placer. Además, como decías al principio, nos conocemos desde hace ya un montón de tiempo. Hemos intercambiado trabajo, problemas, de todo. Así que bueno, me encanta el volver a vernos de nuevo, pero bueno, con esta otra faceta. Así que encantado. Encantado de la vida. Exactamente. Y te agradezco a ti mucho también que traigas tu experiencia también en los medios a Lidarte Café, porque casi en muchos aspectos te has entrevistado solo. O sea que has ido muy, muy, muy bien al hilo. Así es que te agradezco mucho también el apoyo a este medio y a este pequeño proyecto dentro de mi proyecto que impulso con tanta ilusión. Muchas gracias, José. A ti. Nos vemos. Hasta pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado al café de hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor, no olvides indicar que te gusta, darle una valoración y dejarme un comentario en la plataforma con tus impresiones. Recuerda que además puedes compartirlo en tus redes sociales para ayudarme a llegar a más personas. También puedes suscribirte o seguirme para no perderte los próximos capítulos. Puedes encontrarme en LinkedIn, Instagram o Facebook como Sandra Solís Coach. Y puedes escribirme a sandra@sandrasoliscoach.com para intercambiar reflexiones o sugerirme temas que te gustaría que tratase en los próximos programas. Te espero en la próxima charla en Liderarte Café. Hasta muy pronto.